Libertad. Una palabra hermosa y una necesidad del alma humana. Manuscritos milenarios nos cuentan la historia de un hombre llamado Moisés, quien guió a su pueblo a la libertad. Con muestras de poder sobrenatural, los esclavos hebreos salieron a una vida nueva y libre. Hoy, de la mano de la arqueología y la historia, iniciamos un viaje en el tiempo para buscar la verdad sobre este asunto y seguir las huellas de Moisés. Es un viaje en busca de respuestas. Según la Biblia, Moisés fue adoptado en la familia real y educado como príncipe, pero él arriesgó su vida y avanzó por fe hasta librar a su pueblo de la esclavitud y darles la libertad. Por eso le llamamos aquí Moisés el Libertador. Muchos rechazan la Biblia considerándola una colección de mitos religiosos. Afirman que las historias bíblicas nunca sucedieron y explican sus argumentos. Hoy veremos aquí algunos de ellos en torno a la figura de Moisés, para darles una respuesta razonada. Comencemos por el principio. Los reyes egipcios buscaban el honor y la gloria, se creían divinos. No dejaban registro de sus derrotas. En sus paredes y monumentos grababan únicamente sus victorias. Es natural que la experiencia de las 10 plagas y el Éxodo no aparezcan en la historia escrita de Egipto. El poderoso imperio egipcio fue humillado por un grupo de esclavos. Sus grandes dioses, vencidos por el dios de los extranjeros. Por eso, estos hechos no quedaron escritos. ¿O sí quedaron escritos? La respuesta está en Holanda, en el Museo Arqueológico Nacional de Leiden. Allí se conserva un papiro egipcio antiguo con un poema de aquella época. Se llama Los Lamentos de Ipuur. El papiro de Ipuur es extraordinario. Tiene casi 4 metros de largo. Es un poema donde Ipuur, que es un príncipe egipcio, se lamenta de una cadena de desastres naturales que han hundido al país. Hay hambre y muerte por todas partes. El texto se considera histórico y parece que está describiendo las 10 plagas del Éxodo. El papiro del lamento de Ipuur nos cuenta que Egipto ha caído en el caos. Describe el desastre nacional, plagas que castigan al ganado, los cultivos, las personas. En el poema, Ipuur se lamenta, atención, de que los esclavos se rebelan contra sus amos y ya no quieren obedecerles. Parece describir lo mismo que la Biblia en el Éxodo, incluso el agua convertida en sangre. Las plagas se propagan por todo el país. La sangre está por todas partes. El río es sangre. La gente no quiere probarla. La gente está sedienta en búsqueda de agua. La muerte no escasea. El famoso cineasta James Cameron cita el papiro de Ipuur en su famoso documental El Éxodo decodificado, como evidencia histórica del paso de Israel por Egipto y de las 10 plagas. No quiero que se me entienda mal. Con la arqueología no podemos demostrar que el relato bíblico sucedió así, pero tampoco se puede demostrar que no sucedió así. No necesitamos encontrar confirmación arqueológica para cada historia de la Biblia. Podemos dejar que la Biblia sea la referencia de nuestra vida espiritual, simplemente creer, mientras que por otro lado, la ciencia trata de reconstruir la historia con hallazgos materiales comprobados. La Biblia no se escribió para enseñar historia, se enseñó para transformar los corazones humanos, y es para eso que tú debes usarla. Pero debido a los ataques que sufre la Biblia, nos alegra cuando sus relatos encuentran confirmación histórica. También el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fua, y les dijo:
Cuando asistan a las mujeres hebreas a dar a luz y vean que es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les mandó, sino que dejaban con vida a los niños varones. Este era un plan de exterminio, más cruel que el de Adolfo Hitler, porque aquí las matronas debían matar con sus manos a los bebés de su propia gente. Los críticos afirman que solo 2 matronas, Sifra y Fua, no podían atender los partos de todos los hebreos del país. Por lo tanto, esta no es una historia real, sino un cuento para niños y gente inculta. Bien, en los párrafos siguientes, el párrafo dice las parteras, o sea que debieron haber más. Pero es cierto que solo se mencionan por nombre a 2, Sifra y Fua. Debemos preguntarnos por qué. Veamos el contexto. En la Biblia, en Éxodo 1, versículo 9, nos dice que los hebreos eran más numerosos que los egipcios. Esto sucedía solo en esta región, porque estaban concentrados sobre todo en la tierra de Gosén y su capital, Avaris, en el delta este del Nilo, que es la tierra que el faraón les había dado a José y su familia. También dice que estaban concentrados en 2 puntos de trabajo, las ciudades de Pitón y Pi-Ramsés. Entre Avaris y Pi-Ramsés hay solo 3 kilómetros. No estaban en todo el país, estaban básicamente en una comarca, ¿de acuerdo? Por eso, las parteras no tenían que cubrir todo el país, sino solamente aquella comarca. Es decir, que no se necesitaban tantas matronas. Un parto es una vez cada 9 meses. Pero lo más importante que debemos entender es que aquí estaban en una crisis, no era una situación normal. Recordemos, el faraón ha ordenado que las parteras deben matar a todo varón que nazca. ¿No es normal que la mayoría de ellas hayan dimitido? Ahora entendemos mejor el texto. En la Biblia se recordaron a Sifra y Fua, sus nombres, no por ser matronas, sino por su valentía y amor, arriesgando sus vidas para atender a aquellas madres y bebés. Sifra y Fua se negaron a obedecer la ley cruel e injusta. No fueron las únicas parteras hebreas, pero sí las únicas recordadas por su heroísmo. Es una historia hermosa y una lección para todos nosotros. Los críticos también consideraban un fraude el nombre de Moisés. Decían que Moisés viene de la palabra hebrea mashá, que significa sacar. ¿Y por qué una princesa egipcia le pondría un nombre hebreo a su hijo? No tiene sentido. ¿Será esto un error de la persona que se inventó esta historia? Decían que esta incongruencia demuestra que el relato es falso. Lo llevó a la hija del faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Pero hoy sabemos que Moisés o Moses es un nombre muy frecuente en la realeza egipcia, como parte de un nombre compuesto, como pasa con Tutmoses, Ahmoses, Ramoses, etc. Moisés significa engendrado por, salido de. Por tanto, necesita un sujeto a la que hacer esa referencia. Por ejemplo, veamos nombres de otros faraones famosos. Tutmoses significa engendrado de Tut. Camoses significa engendrado por Ka. Ramoses significa engendrado por Ra. El famoso faraón Ramsés en realidad es Ra-Moisés, engendrado por Ra, que ha salido de Ra. Todos estos nombres los podríamos traducir como Ra-Moisés, Tutmoisés, Ka-Moisés, A-Moisés, etc. Moisés debió recibir de su madre un nombre compuesto como todos los demás niños de la corte. Lo más probable es que se llamase Heb-Mosés, porque Heb era el dios que personificaba el río Nilo. Heb-Mosés significa que ha salido del río. Cuando Moisés rechazó su identidad egipcia, debió eliminar el nombre de aquel dios. Y de ese nombre compuesto quedó solo la segunda parte, Mosés o Moisés.
La hija de Faraón no le puso a Moisés un nombre hebreo, sino egipcio. El relato no tiene contradicción. Lo que conocemos hoy de la historia de Egipto encaja con el texto bíblico. El nombre de Moisés no le quita credibilidad a la Biblia, muy al contrario, es una prueba más de su autenticidad. Para algunos académicos, este relato fue escrito en el siglo VII, VI a.C. o más tarde, o sea, más de 8 siglos después de lo que se dice en el relato bíblico. Pero un sacerdote de Judea, 8 o 9 siglos después, no sabría cómo se llamaban los príncipes del Egipto antiguo, no podía saber que los nombres frecuentes usaban la palabra Moses. Porque los faraones que se mencionan en la Biblia por nombre son diferentes, son Necao, Sesac, Jofra y Tajarca. Aquel sacerdote le hubiera dado a su héroe otro nombre con mensaje del tipo Josué o Daniel, etc., como suelen hacer los escritos apócrifos. El hecho de que su nombre sea Moisés encaja con la cultura egipcia de su tiempo. Es una evidencia de la autenticidad de esta historia. Intelectuales ateos atacaron a la Biblia diciendo que este relato era imposible. Decían que alguien de la realeza no iría a bañarse al río, que lo haría solo en piscinas privadas para no encontrarse con la gente común. Desde luego, los reyes egipcios tenían piscinas en sus palacios, también pequeños lagos artificiales, pero el poder fertilizante y sagrado estaba solo en el río Nilo. Es fácil imaginar un palacio junto al río y una princesita que prefiere bañarse en el río porque le han enseñado que le dará mayor fecundidad y larga vida. Y sumergida hasta la cintura, pide al Nilo que la haga fértil. Los críticos también afirmaban que la canasta de Moisés no podía estar recubierta de asfalto, como dice la Biblia, porque el asfalto era un producto caro, importado de Mesopotamia, imposible de comprar para un esclavo. ¿Cómo puede ser que aquellos esclavos tuvieran asfalto? ¿Se trata de un relato falso, inventado? Todos sabemos que los trabajadores tienen acceso a los materiales de construcción de sus empresas para trabajar con ellos. Fácilmente un esclavo pudo llevarse algo de asfalto de su lugar de trabajo y usarlo así. Otros han dicho que una canasta flotante no es un medio creíble para salvar al niño Moisés. Y efectivamente, según la información médica, un niño de 3 meses debe pesar más de 6 kilos. ¿Se trataba de una canasta muy grande o resulta que no era una canasta? La palabra hebrea original aquí es tebat, de la raíz tebah, que significa arca, barco o arquilla. Y es la misma palabra usada para el arca de Noé de Génesis 6 y 7. Si aquella tebat de Noé era un barco, la misma palabra tebat de Moisés era un barco más pequeño, es decir, una barquilla. Estas palabras, tebat, arquilla, y gomé, juncos, nos hablan de un elemento cotidiano de aquel lugar, la barquilla de papiro. El papiro es un junco largo y fuerte, y llega a medir más de 3 metros. Los antiguos egipcios eran maestros haciendo barcas con este material. Podemos verlas representadas en el arte del Antiguo Egipto, en relieves y en pinturas. En el delta del Nilo, aquellas gentes vivían junto a los ríos y pantanos. Las barquillas de papiro eran parte de su vida cotidiana. Se usaban para cazar patos, para pescar, los niños pescaban con ellas, jugaban con ellas. Por eso, varias versiones de la Biblia traducen tomó una arquilla de juncos, como Reina Valera Gómez, por ejemplo. En inglés, la versión más importante, King James, dice She took for him an ark, tomó para él una barquilla. La barquilla de papiro de Moisés es una evidencia más de que el relato es verdadero, porque menciona elementos de la vida cotidiana de aquella región. Pero en la tierra seca de Israel, estas barquillas no existían.
Es difícil de creer que siglos después un sacerdote judío en el seco Israel se inventase la barquilla de papiro para construir esta historia. Conclusión. No podemos abordar aquí todos los temas en debate, pero sí que hemos dado algunas respuestas. El nombre Moisés sí era egipcio y muy frecuente entre los príncipes. Sí que encontramos algún rastro de las plagas en los escritos de Egipto. También la hija del faraón sí pudo bañarse en el río y sí pudo encontrar una barquilla pintada de asfalto. Si esta historia hubiera sido inventada por un sacerdote judío siglos después, él no podría saber de las barquillas de papiro, no podría saber de los nombres compuestos de aquellos príncipes, ni sobre ningún otro detalle de la vida diaria del Egipto antiguo. Cuanto más se conocen la historia y la arqueología, más encaja con la Biblia. La más famosa estatua de Moisés es la de Miguel Ángel en la Basílica de San Pedro Advíncula. Muchos han pensado que tiene cuernos, pero no son cuernos, sino 2 rayos de luz que salen de su cabeza. Con ellos, Miguel Ángel quiso recordar aquella escena impresionante. El profeta que tiene luz saliendo de su rostro. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y al ver que la piel de su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercarse a él. Pero el texto también explica el porqué. No era porque Moisés viniera de otro planeta. La razón de aquel resplandor era el haber estado mucho tiempo en contacto intenso con Dios. Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios. Esto es, sin duda, una inspiración para todos nosotros. En Egipto se usaba la escritura jeroglífica, donde cada dibujo representa una palabra o una parte de ella, como una sílaba completa o un sonido. Por eso necesitaban cientos de símbolos para saber escribir. Para contar una historia necesitaban una gran extensión de signos jeroglíficos. Por eso algunos aseguran que Moisés no pudo poner por escrito los 5 primeros libros de la Biblia, porque la escritura alfabética no existía aún. Y escribir aquellos libros con la escritura egipcia no hubiera sido posible. Por eso dicen que Moisés no fue el autor de aquellos libros de la Biblia, sino que alguien los escribió siglos después. Si eso fuera así, nuestra confianza en la Biblia quedaría rota. Otros afirman que Moisés era un ser extraterrestre que nos trajo la escritura alfabética desde su mundo lejano. Pero hubo un descubrimiento que cambió todo esto. Esto es un hallazgo muy importante. En unas minas en el desierto del Sinaí se encontró escritura alfabética del siglo XV a.C. Ya no son dibujos, son letras, todavía no hay vocales, son solo consonantes, es alfabético y estaba allí en el tiempo de Moisés. Los egipcios tenían minas de turquesas en el desierto del Sinaí. En una de estas minas, en Sebarid el-Kadim, se encontró la inscripción. Joseph Nabbeth fechó esta inscripción en el siglo XV a.C. Es el tiempo del Éxodo, el tiempo de Moisés. También el experto Douglas Petrovich de la Universidad de Toronto está convencido de ello. La primera escritura alfabética no fue la fenicia, sino la protocananea, que era anterior a Moisés. Se trata de protocananeo, es alfabético y corresponde con la época de la salida del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que dice esta escritura? Dios el Eterno. Una expresión que encontramos también en los libros de Moisés. Pudieron escribirla trabajadores semitas en las minas. También es posible que fuera escrita por el pueblo de Israel en su paso por el desierto. Pero aún hay más. Antes se creía que la escritura cananea era posterior a la época de Moisés, y según esto Moisés no pudo escribir la Torá.
pero hoy se sabe que la escritura cananea debió originarse alrededor del año 2000 a.C., siglos antes de Moisés. Esto quiere decir que el relato de Moisés como escritor del Pentateuco es perfectamente creíble. William Albright, experto en paleografía hebrea, identificó algunos objetos con escritura protosinaítica. Eran del año 1800 a.C. Esto quiere decir que el sistema alfabético ya se estaba usando 3 siglos antes de Moisés. Las piedras hablan y nos dicen que sí existía la escritura alfabética en el siglo XV a.C. No olvidemos que Moisés fue un joven universitario, un príncipe que tenía acceso a los últimos conocimientos. Tuvo que conocer esta escritura. Moisés sí pudo escribir la Torá en sus días. Moisés no fue un extraterrestre que nos trajo la escritura alfabética porque ésta ya existía siglos antes que él. La Biblia muestra a Moisés golpeando con su vara para abrir el Mar Rojo o para iniciar plagas terribles. Para algunos la explicación es que Moisés ha venido de otro mundo con un conocimiento especial para dominar las leyes naturales. Pero no hace falta buscar una explicación, porque la propia Biblia ya nos da la explicación. Moisés no tenía una varita mágica, fue Dios quien realizó todos aquellos milagros. Moisés fue su profeta y la vara un instrumento didáctico para el pueblo, un símbolo. El texto nos dice que el Señor dio las órdenes a Moisés y que fue también el Señor el que realizó aquellos milagros. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto, para que la langosta suba sobre la tierra de Egipto». Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor trajo un viento del oriente sobre el país. El viento del oriente trajo la langosta. Otros se han fijado en el Arca de la Alianza, la llaman el arma de los dioses. Afirman que era una fantástica máquina de guerra, que el alien Moisés había traído de su mundo lejano, un aparato con un poder enorme, capaz de derribar los muros de Jericó, capaz de darles la victoria en cualquier batalla. Pero la Biblia describe el Arca de la Alianza como una caja para guardar lo más sagrado, los 10 mandamientos. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. La Biblia enseña que los grandes milagros los realizaba Dios, no el arca. La prueba de ello es que cuando el pueblo era fiel a Dios, los milagros se producían, pero cuando el pueblo era desobediente, los milagros no llegaban y ellos eran derrotados, incluso con el arca. El arca de la alianza no podía salvarles. Como explica 1 Samuel 4, el poder estaba solo en Dios, no en el arca. No era una máquina traída de otro mundo. La Biblia exalta a Moisés como un ser humano excepcional, completamente humano. No es un alien ni un hijo de los dioses. La Biblia enseña que él nació como un bebé humano en Egipto. También nos dice quiénes fueron sus padres humanos, Amram y Jochebed, los hebreos. No hay duda. Moisés era 100% humano. La cronología bíblica coloca este suceso alrededor del año 1446 a.C. y en ese tiempo, según la historia de Egipto, reinaba Tutmosis III. En la Biblia encontramos un dato clave que nos ayuda a establecer esta fecha. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 6 y versículo 1, nos dice que Salomón comenzó la construcción del templo de Jerusalén en el 4º año de su reinado. Además, el texto dice que habían pasado 480 años desde el Éxodo hasta ese momento. El 4º año del reinado de Salomón es el año 966 a.C. Así que,
Si a esta fecha añadimos los 480 años que nos dice el Libro de Reyes, encontramos que el Éxodo tuvo lugar en el año 1446 a.C. También en el libro de los jueces, Jefté trata de legitimar su posesión de la tierra, diciéndole a sus enemigos que los israelitas ya llevan 300 años viviendo allí, desde la conquista de Canaán por Josué. Ya hace 300 años que Israel habita en Hesbón y sus aldeas, en Aroer y sus aldeas, y en todas las ciudades que están en el territorio del Arnón. Jefté vivió sobre el año 1100 a.C. y si le sumamos los 300 años de posesión de la tierra que él reivindica, sitúa la conquista de Canaán en el 1400 a.C. Si a eso le añadimos los 40 años de Israel en el desierto, llegamos a 1440 a.C. como fecha de la salida de Egipto. Todo coincide. También podemos calcular esta fecha sin los datos que nos proporciona la Biblia. Cada 50 años, los judíos tenían un año especial. En ese año, todos recuperaban las tierras que habían vendido o perdido y los esclavos recibían nuevamente su libertad. Se llamaba el año del jubileo. Pues bien, los judíos comenzaron a contar estos años jubileos desde que entraron en Canaán hasta el año 574 a.C. Según el Talmud, en este periodo hubo 17 ciclos jubileos. Esto nos permite contar hacia atrás a partir del año 574 y conocer así el año exacto en que comenzaron a contar estos ciclos de jubileo. Así que nos lleva al año 1406 o 1407 a.C. Si a esta fecha le añadimos los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto después de salir de Egipto, llegamos a la conclusión de que el Éxodo tuvo lugar en el año 1446 o 1447 a.C. Y es la misma fecha que nos estaba dando la Biblia. Tanto la Biblia como el Talmud nos llevan al año 1446 a.C. aproximadamente. En Egipto, esta fecha corresponde con el reinado de Tutmosis III, dinastía 18. Son muchos los expertos que fechan la muerte de este faraón en 1450 a.C., justo la fecha bíblica para el Éxodo, con un pequeño margen de 3 o 4 años. Egiptólogos tan destacados como von Beckerath, Shaw, Kitchen, Grimald, Malek, Marnein, Arnold, entre otros, todos ellos han fechado la muerte de Tutmosis III en el año 1450 a.C. y ese es justo el tiempo que señala la Biblia para la muerte de aquel faraón, en las aguas del Mar Rojo, justo en la mitad del siglo XV a.C. Estamos hablando de la Edad de Bronce. No podemos esperar mucha precisión con las fechas y aún así, esta coincidencia de fechas resulta fascinante. Hay varios faraones famosos que todo el mundo conoce: Tutankamón, Ramsés II, Keops, Kefren, pero pocos conocen a Tutmosis III y sin embargo fue con él que Egipto alcanzó su máxima extensión imperial y su mayor riqueza. ¿Quién fue este personaje? Las piedras hablan y nos cuentan su historia. Su padre fue Tutmosis II y la esposa de este, Hatshepsut. Hatshepsut no pudo dar al faraón un hijo varón, así que el heredero tuvo que ser un hijo de una esposa secundaria, conocido como Tutmosis III. Así que Hatshepsut tuvo que contentarse con ser regente hasta que el niño creciera. Tutmosis III es llamado por algunos egiptólogos el faraón bebé, porque fue coronado siendo muy pequeño. Mientras él crecía, la reina Hatshepsut gobernaba el país en su nombre, pero ella era muy capaz y fue acumulando poder. Y un día ella dio un golpe de fuerza y se nombró faraón. En la capilla roja del templo de Karnak, los dos nombres están grabados juntos con honores reales: Hatshepsut y Tutmosis III. La reina Hatshepsut gobernó Egipto durante 22 años y lo hizo con bastante sabiduría. Mientras tanto, el jovencito Tutmosis III seguía su formación militar.
Así pasaron los años. Ella gobernaba el país y él lideraba el ejército. La vida militar marcó el carácter de Tutmosis, con la agresividad de las batallas, los saqueos, las fiestas y juergas de los soldados, los abusos, la crueldad con los vencidos. Le hizo un carácter muy diferente al de la reina Hatshepsut. Así creció nuestro protagonista, una vida dura, y se hizo un hombre curtido, un guerrero ambicioso. Murió la reina Hatshepsut de forma sospechosa, y también su mayor apoyo, el visir Senemnut. Entonces, Tutmosis III se sienta en el trono de Egipto y gobierna en solitario. Todo va a cambiar ahora, porque este es un faraón guerrero. Se ha llamado a Tutmosis III el Napoleón de Egipto, por su genio militar. Él agrandó el territorio de su imperio como nunca antes. En el año 42 de su reinado ya había conquistado 350 ciudades extranjeras. Egipto es ahora más grande que nunca. Si Moisés tuvo que enfrentarse a Tutmosis III, desde luego tuvo que encontrarse al faraón más fuerte de la historia y al más soberbio también. Un vencedor consumado, lleno de gloria y poder. Si este es el caso, entendemos el empecinamiento del faraón, que, aun soportando plagas terribles en su país, no quiere ceder. Él es un guerrero que no se someterá al dios de los esclavos. Podemos imaginar a Tutmosis III. Pudo decirle algo así a Moisés. Moisés, el príncipe favorito de Hatshepsut, vaya, vaya. Pues ya vencí a tu madre Hatshepsut y también te venceré a ti. ¿Fue Tutmosis III el hermanastro de Moisés? ¿Fue él el faraón del éxodo israelita? No hay forma de estar seguros, pero la historia escrita de Egipto es totalmente compatible con el relato bíblico, y en algunos detalles Tutmosis III encaja de forma espectacular. En el Museo de la Civilización Egipcia de El Cairo descansa la momia de Tutmosis III. Pero, un momento, si este es el faraón del Éxodo, ¿cómo es que se conserva hoy su cuerpo? Porque la Biblia dice que su cuerpo fue tragado por las aguas del Mar Rojo. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Esto nos plantea algunas preguntas. Si fue sepultado por el mar, ¿cómo es que tenemos hoy su momia, su cuerpo? ¿No debería haber desaparecido en el mar junto con miles de sus soldados? La armadura de cuero y placas de bronce que vestían los oficiales tuvo que mantenerle en el fondo del mar durante mucho tiempo. Pero, si la momia de Tutmosis III se conserva hoy, ¿será que debemos dudar del relato bíblico? Esta es la momia de Tutmosis III, que parece mostrarnos una leve sonrisa. Se encontró en 1881. ¿Sería este el hermanastro de Moisés? En realidad, es probable que este cuerpo no sea el verdadero Tutmosis III. En cuanto a la momia de Tutmosis III, en 1978 fue radiografiada y estudiada, y se vio que había muerto a los 40 o 45 años. Sin embargo, Tutmosis III reinó durante 54 años. Por lo tanto, tenía más de 60 años cuando murió. Así que ese no es el cuerpo del rey. Es probable que lo sustituyeran por otro cuerpo, lo que sería comprensible si no pudieran enterrar su cuerpo, que habría desaparecido en el Mar Rojo. Ahogado, el cuerpo del faraón no habría sido encontrado y el cuerpo de otra persona habría sido colocado en la tumba real. También William See, un experto en la materia, sostiene que este no es el cuerpo del verdadero Tutmosis III, sino que el faraón de verdad murió en las profundidades del Mar Rojo, tal y como describe la Biblia. Esta momia no tiene cicatrices de guerra. Tutmosis III creció en el ejército. Pasó su juventud entrenándose para la guerra. Fue un militar de por vida. Debería tener alguna lesión, como otros faraones también las tienen.
Pero el cuerpo de esta momia no tiene ni un rasguño. No es el cuerpo de un militar curtido en las batallas. Admitir que habían sido derrotados por unos esclavos fugitivos habría sido vergonzoso. También los dioses egipcios quedarían desacreditados. Además, esta situación de fracaso pondría en entredicho la capacidad militar de Egipto frente a las potencias extranjeras, de modo que es fácil entender que los egipcios intentaran ocultar su derrota. Sustituyeron el cuerpo del faraón, que había desaparecido en el Mar Rojo, por el cuerpo de otra persona, y así la tumba del faraón no quedaba vacía. Tutmosis III sí pudo ser el faraón que se enfrentó a Moisés. Ambos coinciden cronológicamente. El cuerpo de Tutmosis III no ha sido encontrado. ¿Podría haber muerto en el Mar Rojo? Y su hijo primogénito murió antes de llegar al trono, quizá por causa de una plaga bíblica. Además, esto le añade dramatismo a la historia, porque los dos hombres fueron príncipes de familias rivales, Tutmosis y Moisés. ¿Fue Ramsés II el faraón del Éxodo? Con frecuencia, en las películas, el faraón del Éxodo se llama Ramsés. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los esclavos hebreos levantaron las ciudades de almacenaje de Pitón y Pi-Ramsés. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pitón aún no ha sido claramente identificada, pero Pi-Ramsés sí. Hace apenas 60 años fue encontrada en la actual Cantir, en el delta del Nilo, en la tierra de Gosén, justo donde la Biblia sitúa a los israelitas en Egipto. Entonces, ¿fue Ramsés II el rey que esclavizaba a los israelitas? Pi-Ramsés significa la casa de Ramsés. Además, Ramsés II hizo grandes construcciones en aquella ciudad, pero hoy sabemos que él no fundó la ciudad. Lo que hizo fue reconstrucción y ampliación. Y aunque dejó su nombre grabado por todas partes, la ciudad ya había sido fundada antes. Además, Ramsés era un nombre muy común. Hubo muchos Ramsés antes que este. También otro faraón anterior se llamó Ramsés I. Hoy, las piedras hablan y nos muestran que es imposible que el faraón del Éxodo sea Ramsés II, por 4 razones diferentes. Primera, Ramsés vivió 200 años después que Moisés. Ramsés vivió en el siglo XIII a.C. y Moisés en el siglo XV a.C. Nos han llegado diferentes listas de reyes que sitúan a Ramsés en ese tiempo. Reinó entre 1279 y 1213 a.C., mientras que la cronología bíblica sitúa el Éxodo 2 siglos antes, alrededor del 1446 a.C. Segunda, Génesis 47:11 dice que Ramsés fue el lugar que ocuparon los hebreos en tiempos de José. José estableció allí a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como Faraón había mandado. Aquí, los hijos de Jacob entran en Egipto. Esto sucedió en el siglo XVII a.C., siglos antes de Ramsés II. Aquel lugar ya se llamaba Ramesés. Después de ver la película bíblica, es bueno que lo mires en la Biblia para detectar los errores y restablecer en nuestra memoria la información correcta. Por eso recuerda este consejo, léelo en la Biblia. Tercero, el sucesor de Ramsés II fue su hijo Merneptah, que grabó sus victorias militares en la famosa Estela de Merneptah. En ella se dice que él ha vencido a las ciudades de Canaán y al pueblo de Israel. O sea, que encontró al pueblo de Israel
asentado en Canaán, y lo derrotó en el 6º año de su reinado. Y aquí está la clave. Los hebreos no habrían tenido tiempo de llegar a Canaán y conquistarla y establecerse allí. Si Ramsés fuera el faraón del Éxodo, 6 años después, su hijo Merneptah los habría encontrado en el desierto, todavía vagando por el desierto, porque pasaron 40 años en el desierto y después todos los años de la conquista de la tierra prometida. Pero Merneptah los encontró bien establecidos en Canaán. La estela de Merneptah nos demuestra que los hebreos llegaron a Canaán en una época anterior, porque nos muestra al pueblo de Israel ya asentado en Canaán 6 años después de la muerte de Ramsés. Cuarta, Éxodo 1:11 dice que los hebreos construyeron ciudades de almacenaje. ¿Qué significa de almacenaje? Eran almacenes del gobierno. La Biblia no dice que los hebreos construyeron la gran capital de Pi-Ramsés, no. Leamos bien la Biblia. Ciudades de almacenaje, eso fue la construcción de tiempos de Moisés. Pero siglos después, Ramsés II reconstruyó la ciudad, la amplió y la convirtió en la nueva capital de Egipto. Por estas razones, resulta imposible que Ramsés II sea nuestro hombre. En tiempos de José, los hebreos ocupan Ramsés, que ya existía entonces. En tiempos de Moisés, la Biblia dice que los esclavos hebreos construyeron ciudades de almacenaje. Y 2 siglos después, Ramsés II la amplió y la convirtió en capital del país. Pero cada cosa a su tiempo. La aristocracia de Egipto está matando a los niños varones hebreos. Las matronas tenían orden de matarlos al nacer. Como no lo hacían, se dio la orden de que los padres debían arrojarlos al río. Los soldados buscaban y mataban a los bebés. Debieron morir miles de ellos. No era solo la esclavitud, es que los maltrataban y los mataban. En esta situación tan cruel, Dios decide sacar a su pueblo de Egipto y darles la libertad. Habrá que doblegar al faraón. No será fácil, porque es el hombre más poderoso del mundo. Pero además es más que eso. A los ojos de los egipcios es un dios adorado por todos, que tiene a su lado a los grandes dioses de Egipto, que le apoyan con su inmenso poder. Con las 10 plagas, Yahvé va a atacar a los grandes símbolos de aquella religión, uno por uno: el sol, el Nilo, los templos, las vacas, la agricultura, la figura del faraón. Comienza aquí un duelo de dioses, la batalla sobrenatural entre los dioses de Egipto y el Dios de Israel. Primer round. El río Nilo era un dios principal llamado Heb o Hapi. Sus aguas se hicieron sangre y todo murió en el río. A los ojos de los egipcios, aquel dios fue derrotado. Segundo round. La rana era un animal venerado. Representaba a la diosa de la fertilidad, con cabeza de rana llamada Heket. Ahora, la plaga de ranas las convertía en una amenaza molesta. Tercer y cuarto round. Insectos. Los piojos o pulgas producían impureza ritual. Por eso los sacerdotes y el faraón tenían todo su cuerpo rasurado para tratar de evitarlos, pero se esconden en la ropa. Con la plaga de piojos tan intensa, nadie podía dirigirse a los dioses ni entrar a los santuarios. Imagina los templos cerrados, los sacerdotes inhabilitados, los cultos cancelados. La religión de Egipto se hunde. Está claro que Yahvé sabe muy bien dónde golpear para revelar las incoherencias de la religión egipcia. La gente está desconcertada. Quinto round. El ganado representaba a los dioses. La vaca celestial Hathor y el buey Apis eran dioses principales.
De hecho, los hebreos en el desierto fundieron un becerro de oro para adorarlo porque estaban copiando la imagen del buey Apis que tanto habían visto en Egipto. Ahora, el ganado enferma y muere y los dioses no pueden hacer nada. Sexto round. Plaga de úlceras, una grave enfermedad de la piel. Aquí, los dioses de la medicina, Khonsu, Sekhmet e Imhotep, no pueden hacer nada por ellos. Los egipcios ven que todos sus dioses son impotentes ante el Dios de los hebreos. Séptimo round. Había templos dedicados a Seth, el dios de las tormentas. Le ofrecían cultos y plegarias para que las tormentas no dañasen las cosechas. Pero Seth no pudo hacer nada. La plaga de granizo arrasó todo. Octavo round. También los dioses de las cosechas, Neper y Renenutet, fueron derrotados por completo, porque la plaga de langostas arrasó todo lo que había quedado del granizo. Noveno round. Uno de los mayores dioses, Ra, el dios Sol, no podía dar su luz. Quedó sometido por la plaga de las tinieblas. Décimo round. En la muerte de los primogénitos, un dios fue muerto, porque el primogénito del faraón era el heredero al trono, considerado un dios en la tierra que reinaría en el país. Aquellos soberbios dioses habían sido vencidos. Aquí el faraón se rindió. Los egipcios creían que eran 4 dioses los que vivían en el Nilo. Se llamaban Kun, Ep, Sobek y Taberet. Al ver el río en sangre, muchos debieron pensar que los dioses del Nilo habían sido asesinados. Cuando los egipcios vieron que el dios hebreo trajo la oscuridad, les quedó claro que había un dios superior, capaz de doblegar al dios solar Ra. A pesar de las plegarias fervientes y el clamor de todo Egipto, el dios Ra no pudo hacer nada contra Yahvé. Los símbolos sagrados como las vacas, ranas, el río Nilo, estaban infectados, enfermos o muertos. Ninguno de sus dioses venía para salvarles de aquel infierno. Tampoco el divino faraón ni siquiera pudo salvar a su propio hijo. Los grandes símbolos de la religión de Egipto habían sido derribados delante de todo el pueblo. Este era el objetivo de las 10 plagas. Los dioses milenarios habían sido derrotados. El impacto en la gente fue brutal. Por eso resulta muy lógico que los textos bíblicos nos indiquen que miles de egipcios se marcharan con los hebreos. En el libro del Éxodo, el duelo de dioses ya estaba anunciado desde el principio. Su objetivo era demostrar que los dioses egipcios son fruto de la superstición, que el sol, la tierra, el río son fuerzas de la naturaleza. No son dioses, sino elementos naturales creados por el Dios único. Observa aquel mensaje del Dios Yahvé al divino faraón. Así dice el Señor, el Dios de los hebreos. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Y en el otro extremo de la Biblia, el libro de Apocalipsis predice catástrofes y pandemias parecidas en un futuro caótico. Pero esta vez, las plagas profetizadas no son solo para Egipto, sino para el mundo. Quizá pienses, yo soy creyente, soy de los buenos, yo estoy del lado vencedor. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de que tu carácter es noble, verdadero y generoso? ¿Es posible que en tu interior haya todavía un faraón orgulloso, egoísta, agresivo, falso, soberbio, rencoroso? ¿Hay algo en tu carácter que no consigues vencer? ¿Hay cosas que te tienen atado? ¿Te sientes esclavo? Tu vida puede cambiar. La historia de los hebreos saliendo libres de Egipto no puede quedarse como un relato fosilizado en la historia. Tú debes captar el mensaje. Una intervención sobrenatural que rompió la esclavitud de ellos. Un milagro les trajo la libertad. ¿Lo ves ahora? También hoy, en tu vida,
Un milagro te traerá la libertad. Rompe con tu pasado. Deja toda la esclavitud atrás. Sal de Egipto a una vida nueva, llena de luz y libertad. Moisés el Libertador.